tardes, amigos de GES Intelectual. Bueno, mi nombre es Liceda Angulo y este es su programa de qué vamos a hablar. Y bueno, el tema de hoy es adolescencia en tiempos de pandemia. Y para eso quise invitar a una gran persona que es mi amiga. Y bueno, ella siempre ha sido docente de adolescentes. Bueno, es también mamá de 3 hijos y también la acompaña su esposo. Bueno, buenas tardes, por allá, Graciela Palma, ¿cómo estás? También tenemos a su esposo. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran por allá? ¿Me escuchan? Hola, hola. Buenas tardes. Hola, hola, como que no Buenas se tardes, ¿qué escuchaba. tal? Creo que está un poquito lento esto, ¿verdad? Sí te escuchamos, creo que nos llega como retrasado tu audio. Ajá. ¿Ya nos escuchan? Sí te escuchamos. Creo que está medio lento este asunto. Ya ahí te oímos bien, Gela. Sí, bien. Porque si no, también cambiamos de laptop, pero bueno. Saludamos primero. Mucho gusto, Liz. Ok, me da mucho gusto estar aquí. Como siempre que tengo un encuentro contigo en tus programas, pues para mí es una gran satisfacción. Gracias por tomarnos en cuenta y esta vez pues está también aquí Carlos con nosotros. Hola, Liz, Carlos. buenas tardes, Chilito. Hola, Pues hola, sí, Carlos. muchas gracias por invitarnos. Vamos a estar un ratito con ustedes. ¿Sí me escuchan? Sí, te escucho. Sí, perfecto. Sí, bueno. Adelante. Carlos, tú eres también docente y me parece que eres doctor en filosofía. ¿Nos podrías contar un poco de ti porque es la primera vez que te tengo en mi programa? Sí, bueno, yo estudié filosofía en la UAP y estudié filosofía también en la UNAM. Y bueno, me he desempeñado más en el ámbito de la educación, en niveles medio, superior y posgrado. Actualmente, bueno, colaboro en COBAEP y también doy clases, bueno, en algunas universidades, entre ellas el INAUE, en el posgrado de enseñanza de las ciencias exactas, en las áreas de materias educativas. Y bueno, he escrito un libro, me gusta la filosofía y pues ojalá colaboremos con algo de filosofía en esta charla. Bueno, los dos han estudiado lo mismo y bueno, también son papás y bueno, qué bueno que están aquí para compartir un poco de su experiencia. Estaba yo leyendo unos datos en UNICEF de cómo aumentó la depresión y la ansiedad en los adolescentes y cómo ha sido algo muy difícil para ellos de llevar. Y me gustaría un poco que nos compartieran como papás de un adolescente, porque apenas creo que va uno por ahí, ¿no? Un adolescente, cómo es que lo han vivido y qué es lo que han vivido, un poquito de su experiencia para que tengamos un contexto con qué iniciar. Sí. Bueno, nuestro hijo mayor está apenas, justo está entrando en la adolescencia, los otros dos son aún niños, pero justo le toca, tiene 13 años, entonces justo le toca la plena adolescencia o la preadolescencia en la pandemia, ¿no? Y entonces, ya de por sí he sabido que la adolescencia es una etapa compleja, difícil para ellos y para nosotros como papás. Y ahora en tiempos de pandemia, pues imagínate. Justamente a mí me daba gusto que pudiéramos platicar de esto en el programa, porque hace unos 3 meses mi hijo me dice, mamá, ya quiero que termine la pandemia. Y le digo, sí, mi amor, sé que es difícil esto. Y me dice, es que me siento, ya quiero ver a mis amigos, quiero mi escuela. Y empezó a llorar. Y es un varoncito. Y sabes que de entrada los varones como que no expresan tanto, ¿no? Aunque como son niños y adolescentes se expresan un poco más. Pero lloraba. Y entonces me decía, discúlpame, mamá, porque no soy tan fuerte. Porque ni que estuviéramos en una guerra. Y le digo, no, mi amor, uno, no te disculpes. Dos, es que estamos como en una guerra en el sentido de que en la guerra, si sales, a lo mejor te mueres, porque te toca un disparo, una bomba. Aquí, si sales,
pues si te contagias, Dios no lo quiera, morimos. En segunda, en la guerra estamos en una situación de incertidumbre, de no sabemos qué va a pasar. Y aquí estamos parecidos en una situación de que no sabemos qué va a pasar. En la guerra tenemos que estar muy, muy como guardados. Aquí lo mismo. Entonces, si bien no hay, en la guerra no podemos estar en contacto con quienes amamos, con nuestros amiguitos, aquí lo mismo. Si bien no hay una situación, bendito Dios, de armas, una situación bélica o de carencia de alimento en nuestro caso, porque en muchas familias sí, la situación es parecida en cierta medida a la guerra. Entonces le digo, entonces, ¿sabes, Ailis? Me cayó el 20 y dije, no, sí está cañón, sobre todo para los adolescentes, que dicen, ¿por qué no puedo, no? Y ¿sabes qué, Liz? El adolescente ya lo sabemos. El niño en su casa es feliz con su mamá y con su papá, jugando con ellos. Es feliz el niño, porque su mundo son sus padres. Para el adolescente que empieza a forjar identidad propia, el papá es lo que menos quiere ver. Y a quien el adolescente quiere ver es a sus pares. Ya sabes que neurológicamente este asunto de los pares, que es los iguales, es fundamental. El aprendizaje en pares es mucho más efectivo que el aprendizaje en dispares. Entonces, cuando se ponen a trabajar niños con niños de la edad, o cuando un amiguito de la escuela le enseña a un amiguito matemáticas, le entiende más a la vez que al profesor. Ajá. ¿Por qué? Por esta cuestión neurológica de empatía que se da entre pares. Bueno, para el adolescente, esta cuestión de los pares es fundamental. Y entonces, él busca, su grupo de identidad ahora va a ser sus pares, ya no sus padres. Y no tiene el adolescente ahora un contacto completo con ellos. Ciertamente la tecnología nos ayuda, las videollamadas, sí, pero no es igual. Y otro asunto, Liz, es el de la privacidad. Empieza el adolescente, todo este cambio hormonal, neurológico, fisiológico, biológico, físico, emocional, psicológico, de toda índole, comienza y él necesita su espacio. Y con gente que tiene casas grandes y en los jardines, perfecto. Pero para gente que tiene casas pequeñas, como es nuestro caso, que los hermanos duermen con él, que todo el tiempo estamos con ellos, imagínate esa necesidad de espacio, de intimidad que ellos tienen, porque la hormona empieza a hacer su trabajo y se ve reducida a prácticamente casi nada. Entonces sí hay situaciones que a nuestros adolescentes les están causando, siendo fuertes, y aún así son unos héroes, porque lo están haciendo muy bien. También con mis alumnos, ¿no? Lo veo. Ellos están enfrentando con toda la buena disposición, la pandemia, pero es difícil para ellos. Entonces yo quiero que este programa sea como una invitación a los papás a ponernos un poquito en sus zapatos. Pero bueno, dejo que Carlos hable y luego tú y ya. Pues sí, sabes que bueno, yo quisiera también complementar lo que dice Graciela con base en dos cuestiones. Una, mi experiencia como adolescente y la experiencia ahora como padre, ¿no? Como bien dice Graciela, como adolescentes buscamos encontrarnos, ¿no? Aunque sea un poco raro, pero eso es lo que procuramos hacer, ¿no? Estamos en esta búsqueda identitaria y en ese explorar una de las mejores cualidades y también valores que tiene el ser humano, que es la libertad. Empezamos a distinguirnos de lo demás, de mamá, de papá, de la familia, y buscamos las cosas que a nosotros nos satisfacen y nos gustan más, ¿no? Y fíjate que también checaba yo un libro que se llama, ahí se me fue el nombre, es Quarantine, como cuarentena en inglés, pero termina con teen de adolescentes. Ajá. Y es un texto interesante que escriben unos jóvenes estadounidenses sobre sus experiencias precisamente en esta situación de pandemia. Y algo en lo que coinciden mucho ellos es, y que nosotros vivimos también, es el asunto de la amistad, ¿no? Los deportes, cuestiones que les gustan mucho hacer como muy propias, ¿no? Sus propias, empiezan a descubrir sus talentos, sus habilidades, y que por este asunto de alguna forma lo han dejado de hacer. Entonces, tenemos esta parte, ¿no? Los chicos, la necesidad de expresarse, la necesidad de ser ellos, de buscar constituirse o edificarse en todas estas cuestiones que a ellos
que a nosotros en algún momento como adolescentes también nos llevaron como a vivir esta etapa de nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, en el caso de varones, yo recuerdo algo que a mí me gustaba mucho, era el deporte, ¿no? El socializar con los compañeros, con los amigos, el estar como en competencia, que es algo como muy de varones, a través del deporte y esas cosas, pues ahora no pueden hacerlo, ¿no? Están de alguna forma constreñidos o, digamos, limitados al poco espacio del hogar o de la casa, y eso es un asunto un tanto frustrante, ¿no? Pero también, como dice Chela, algo que es que los mete en conflicto, ¿no? Y que tiene que ver con ese asunto de vivir su libertad de otra forma, de otra manera, con una limitación que se les impone, porque nadie decide eso, pero que ellos de alguna forma tienen que ir peleando con ello y tratando de salir adelante sin a veces entender bien a bien esta situación. O sea, como que son dos cambios importantes. Uno, son los cambios que ellos sufren de manera interna o personal, y el cambio que vive su sociedad, que también incluso en las relaciones sociales y que ahora se dan a través de estos medios, también hay, bueno, implicaciones, tanto biológicas como políticas o de biopolítica, de control, que de alguna forma veo que a los chicos también como que se resisten, a lo mejor puede ser muy intuitivamente, pero con este asunto del no querer, por ejemplo, poner su cámara, creo que es un atisbo de querer ejercer su libertad sin que estén como ahí en el ojo, ¿no?, del Big Brother, que los están checando, que los es están como vigilando. Un espacio que entran a su intimidad, ¿no? O sea, todavía es como que sigue siendo violentada esa parte, ¿no? Uh-huh. Sigue, perdón. Entonces, están como viviendo una situación muy complicada, ¿no? Por sí, lo que te decía, una parte interna, otra parte externa. Estaba ya viendo que se elevó un gran porcentaje y bueno, aproximadamente el 73% pide ayuda en el estudio que se hizo de la UNICEF, y el 40% más o menos, entre el 40 y por ahí, no pide ayuda. Entonces, también esa es otra situación la que debemos de estar como atentos para darnos cuenta qué tanto podemos intervenir y ayudar, ¿no? En ese contexto. Justo yo quería orientar hacia eso porque, bueno, ya sabemos la problemática. Todo el mundo sabe lo que está pasando y todo el mundo sabe que es difícil para los adolescentes. Lo que yo quiero que aterricemos, y yo invité a algunos de mis alumnos a ver el programa, no sé si estén conectados, que también ellos ojalá pudieran comentar para darles voz a ellos, ¿no? Lo que yo quisiera es como orientarnos en qué tenemos que hacer. Ya sabemos lo que está pasando. El asunto es, como papás, ¿qué podemos hacer? Yo no soy experta, yo no soy psicóloga, pero bueno, me nutro de lo que expertos dicen, leo, ¿no? También me oriento en mi psicólogo, ¿no? Y en expertos en conducta, en adolescencia, y bueno, con la experiencia también que como maestra tengo, y como mamá primeriza de adolescente, ahora estoy aprendiendo. Una cosa que me encanta, que escuché hace tiempo en un coloquio sobre familia, decían, a los adolescentes, los papás, nos quejamos de que de repente son niñotes y de repente se quieren creer los muy independientes. Pero uno mismo no los trata ni como niños ni como adultos. Como están los hijos creciendo, uno ya no sabe cómo tratarlos. Y lo digo porque me pasó. Yo a mis niños los abrazaba, los apapachaba, besuqueaba. Y el mayor empezó a crecer y como que dije, ay no, ya no, porque ya está grande, ¿no? O porque como ya le está saliendo vello público, como que me da cosa, porque viene todo este pudor, toda esta tontería de prejuicios con los que crecemos, que hacen mucho daño a nuestros adolescentes, Liz. Entonces, como que ya lo abrazo a mi niño porque ya no es niño, ¿no? Y entonces, y en este juego de que él medio de repente es niñote, de repente ya es muy grande, uno mismo cae en el error de ni lo trato ya con la ternura con la que lo trataba, y al mismo tiempo
no quiero que sea independiente. Entonces, este choque al adolescente no le ayuda. Esto pasa en pandemia y sin pandemia. Pero entonces Claro. yo quisiera, punto número 1, a los papás, recomendarles, recuperen la ternura con sus adolescentes. Vuelvan a apapacharlos, a mimarlos, a besuquearlos. Si él dice, ay, ma, déjame, ok, está bien, hijo. Pero vamos a ver momentos en que él diga, ay, sí, mamá, apapáchame. Aprovechar esos momentos. Entonces, papás, aunque estén creciendo y estén en este tira y afloja, ellos siguen necesitando nuestro apapacho, nuestro cariño, como que lo hacemos como niñitos en el sentido del amor, del apapacho, no en el de las responsabilidades. Otro elemento que se me viene es cuando en la Biblia, cito la Biblia por ser un libro de sabiduría, ¿no? Otros libros sabios también lo dicen. Yo conozco la Biblia, es lo que conozco. Y nos dice, padres, no exijan demasiado a sus hijos porque los pueden deprimir. Entonces, ahorita que estamos en pandemia, estamos en este tira y afloja de, o lo dejo que esté todo el tiempo en su cuarto haciendo lo que quiera, porque pobrecito la pandemia, o lo traigo como con el Big Brother a punta de machetazos, ¿no? Creo que buscar este equilibrio es importante. Un elemento que tenemos que tomar mucho en cuenta es la sexualidad, Liz. Está despertando su sexualidad. Ellos necesitan, pues, la excitación, de repente la masturbación, porque es así. Y en la escuela, en la secundaria, los chamaquitos llevaban, pues, que la revista porno, porque es así. Miren, traje una revista que encontré de mi papá, ¿no? Con una muchacha desnuda, ¿no? Y ahí la están viendo. Y es parte del crecimiento, Liz, y es parte del descubrirse y descubrir el mundo. Obviamente con orientación y con amor siempre. Aquí, ¿dónde va el muchacho? A ver, imagínate, yo entro, oye, ¿qué estás viendo? Ajá. Te repito, esos espacios se reducen. Pero al mismo tiempo, tener la precaución, porque en Internet hay un montón de basura mental. Y tampoco se trata de que gente enferma dañe las mentes y corazones de nuestros adolescentes con basura mental. Porque si bien ellos tienen que descubrirse y descubrir, y está padrísimo, y que se echen de repente la revista porno, tampoco que se llenen de toda esta hipererotización, hipersexualización, toda esta cosificación del sexo, cosificación de la mujer y ahora también del varón, y toda esta promiscuidad. Entonces, como papás, de repente dejarles sus espacios solitos. Yo, por ejemplo, mi esposo y yo decimos, si estás en tu cuarto, no estás con laptop y con celular. Eso es en la sala, tú puedes ver TikTok y lo que tú quieras, y si estás en tu cuarto, no tienes los dispositivos, solamente en hora de clase. Entonces, buscar estrategias, Liz. Pero bueno, dejo que ahora Carlos, o tú. Listo. Vamos, Carlos, ¿tú qué nos tienes que aportar? Y más Oye, como también en esa parte de experiencia con los jóvenes, como también, pues, varón, ¿no? Papá, todo esto. Pues sí, mira, veo que es bien difícil para los chicos en estos tiempos sobrellevar esta situación, aprender a vivir con esta situación tan adversa. Yo estaba pensando, y bueno, ya no me dio tiempo de documentarlo tanto, pero tengo esta intuición, no sé si esté mal, es una teoría, pero creo que los chicos ahora, los adolescentes particularmente, están viviendo una especie como de duelo, ¿sí? Y no es que se haya muerto alguien precisamente, pero sí de alguna forma, cuando tenemos un duelo tenemos una experiencia de privación, ¿no? Creo que ellos lo que tienen ahorita es eso precisamente, una privación de sí mismos, de su forma peculiar de ser, ¿no? Como decía Graciela, los pequeñitos, pues está el asunto de que quieren estar muy cerca de papá, pero en el adolescente ya no, buscas tu libertad, buscas explorar, buscas hacer, crear, construir, equivocarte incluso. retar. Sí, no, o sea, se tiene como tan cercana esta experiencia de ser uno mismo, de buscarlo. Insisto, este tema de la libertad es tan fuerte que al mismo tiempo estar como limitado es como frustrante, ¿no? Y al mismo tiempo sí, tengo la idea, la intuición de que es una especie como sí, de luto, ¿no? Como de estar teniendo un dolor, un pesar que no pueden sobrellevar muy bien. Y bueno, sí leí un poquito de
sobre la angustia. No sé si saben algo de la angustia, que, por ejemplo, uno de los primeros filósofos que escribió sobre eso es Søren Kierkegaard, un filósofo holandés, me parece. La escribe como en 1844 y es uno de los filósofos que se consideran como, bueno, de orientación cristiana o católica, pero también existencialistas. Y él tiene una idea muy singular sobre el asunto de la angustia, que creo que viene muy a colación por lo que están viviendo. Bueno, todos vivimos en el asunto de la pandemia por COVID, pero que los chicos también están viviendo. Y es que la angustia bueno, es obviamente visto desde un punto de vista filosófico, pero se despierta como en una situación como de tensión, ¿no? Entre que sabes como tus capacidades y al mismo tiempo te encuentras frente a una especie de riesgo. Y digamos, como una forma de ilustrarlo, es como si uno se pusiera frente a en un edificio, en la orillita, digamos, hacia el precipicio, y sientes como una especie de temor, o como de experiencia terrorífica, pero al mismo tiempo como el impulso, como un impulso, ¿no? De qué pasaría si te avientas. Entonces, la angustia es un poco eso, según Kierkegaard, un asunto como de mareo de libertad, una especie como de sensación de vertiginosidad de la experiencia de la libertad, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna forma tú, como persona, tienes la capacidad para hacer una cosa u otra. Y esa situación, al mismo tiempo, como que te abruma, ¿no? Pero fíjate que este asunto que pudiera abrumar y que yo lo veo un poco parecido a lo que están viviendo los chicos, a primera instancia pudiera ser como una situación que pudiera rebasarles. Pero como dice Chela, si como papás nosotros hacemos algo para que esa situación no les abrume tanto, y obviamente no podemos vivir a través de ellos, ni vivir su experiencia. Ellos tendrán que vivir su propia vida, sus experiencias, pero sí podemos ayudarles a tener un contexto, un ámbito o un ambiente donde ellos se sientan un poco más a gusto. Y desarrollando esta libertad, y de alguna forma también experimentando este asunto del mareo, el mareo de la libertad, pero con una guía, que a final de cuentas la familia o los padres tenemos como esta posibilidad de ayudarles, ¿no? A sobrellevar esta situación de la mejor forma, de tal manera que no resulte ser un asunto que les abrume o que les suponga una vida de tristeza, de angustia, de depresión, porque eso es algo también a lo que los puede llevar, ¿no? Esta situación que viven. El que se les pida de alguna forma como ir contra su propia naturaleza, ¿no? Como expresarse, ser libres, y ahora pues te retraes en una sillita frente a un aparato y estás un chorro de tiempo ahí, cuando sabemos que como jóvenes, pues la adolescencia es el relajo, la actividad, la diversión, la broma, ¿no? El relajo, ¿no? Que es parte también no es que todos lo vayan a hacer todo el tiempo, ¿verdad? Pero es parte de la experiencia, claro, de ser adolescente. socialización. Y entonces, este hueco que están teniendo en su vida, el no tener este contacto con el otro, les limita, pero además también les impacta mucho el asunto, porque es diferente a como nosotros lo podemos experimentar, ¿no? Yo estaba pensando, bueno, yo como adulto, de más de 46 años, pues sí me pienso como vulnerable en esta situación y frente a la posibilidad de que me pueda yo enfermar y pueda fallecer, ¿no? Pero los adolescentes no. De por sí, sabemos que como adolescentes no siempre miden las consecuencias de sus actos, pero por una parte tienen mucha conciencia de que sus seres queridos para ellos son muy apreciados. Entonces están en esta situación, lo que decía Graciela, de una tensión constante, ¿no? Entre que deben estarse cuidando, quizás no tanto por ellos, porque parece que no es muy letal con los adolescentes y menos con los niños, pero sí con su familia, con su entorno, ¿no?
Entonces, y bueno, Sí. eso, digamos, con personas que no han tenido una situación de enfermedad en casa, pero con las personas que han tenido situación de enfermedad, de un papá contagiado, una mamá contagiada, un fallecimiento de abuelita o de padres, o de todos, la verdad es que no alcanzo ni siquiera a dimensionar lo que puede ocasionar una vida de un adolescente, ¿no? Yo siento que Entonces, se les ha pues, agregado demasiada responsabilidad de todas las que tienen bajo ninguna recompensa o algún estímulo, pues de gusto, de algo, como que todo se ha vuelto responsabilidad, rutina, y bueno, muchas cosas que el contexto no ayuda. Yo quisiera leer unas cosas que me encontré de jóvenes en internet de la UNICEF y dice, mi fórmula ha sido ayudar a un comedor comunitario, poderme distraer y no pensar en esta pandemia. Él es de 15 años de Argentina. Otro joven dice, mi fórmula ha sido leer y escribir lo que me hace sentir mal, en muchas ocasiones llorar. He tratado de distraerme dibujando, vendo series. El COVID me ha cambiado tanto que ni siquiera me reconozco. 14 años. No todos tenemos las mismas posibilidades para mantener nuestro bienestar físico y emocional. Por eso yo no dudé en pedir ayuda. 17 años. Y bueno, mi fórmula ha sido y me he mantenido ocupado, me he ejercitado y he tenido una gran actitud. Bueno, podemos ver que hay distintos contextos. Dice, no tengo una fórmula exacta, lo único que he intentado era no estresarme, evitar el pánico y seguir con la rutina. Al final, siempre me dije que el estrés puede hacer más daño que el propio virus. 17 años también. Mi fórmula, cambiar los hábitos y despertar temprano para ser más productivo y el autoconocimiento me ayudó. Y bueno, así podemos leer en la página de la UNICEF. Y bueno, vienen algunas cosas y todo lo que se está viviendo y todo, pero a lo que voy es, no todos tenemos el mismo contexto, como bien lo decía Graciela. Mi hija me ha comentado que incluso, pues no sé, han llevado a algunos hijos la culpa, ¿no? Porque su papá se murió por el COVID y ellos salían. Entonces, no imagino, como bien dices, la responsabilidad que deben estar sintiendo sobre ellos y más aparte todo el contexto que están viviendo, no sé, por ejemplo, los niños que ya no se graduaron, ¿no? O que tuvieron que cambiar de escuela, o que incluso ni siquiera tuvieron la oportunidad de seguir estudiando, ¿no? Porque si no lo saben, las estadísticas de la pobreza y de todo eso subió, ¿no? Muchos ya no pudieron seguir pagando escuelas. Entonces, realmente ha sido, y platicaba yo con un amigo que es psicólogo porque yo llevé a mis hijas a terapia, y me decía que incluso no precisamente en la edad de la adolescencia, pero se ha incrementado el suicidio, ¿no? Entonces, son cosas que a lo mejor no, hay gente que no tiene ni idea de lo que están sucediendo, porque como dicen, el 40% también no pide ayuda, ¿no? Bueno, según estos datos de UNICEF. ¿Y cómo podemos estar como pendientes? Esto del que dices del suicidio, necesitamos, Liz, vuelvo otra vez a mirar a nuestros adolescentes. Si siempre ha sido necesario que el papá y la mamá o la figura maternante, el abuelo, la abuela, la tía, esté atenta al adolescente, hoy urge más esa necesidad. Ivonne Laborda, que es una experta en maternidad, en maternaje, en niños y adolescencia, psicóloga española, ella dice que la adolescencia es la última oportunidad que tenemos para recuperar a nuestros hijos, para hacer lo que no hicimos en la infancia de nuestros hijos, para corregir los errores de la infancia. No hay otra oportunidad. Entonces, si como papá la requete calabacé en la niñez, porque fui un padre impositivo, un padre demasiado exigente, un padre que no escuchaba, o padre o madre me refiero, ¿no? Una figura maternante que no estaba ahí, la adolescencia es el ahora. Y después de este momento ya no hay oportunidad porque se vuelve adulto el individuo y ya no necesita figura maternante. Entonces, ahorita hay que evaluarnos como padres, Liz. ¿Qué hice bien y qué hice mal en la infancia de mi niño? De no culparme por lo que hice mal, observarlo, reconocerlo
aceptarlo y soltarlo y corregirlo. Entonces, necesitamos, muchas veces nos quejamos de que nuestros adolescentes no nos cuentan las cosas. No nos las cuentan porque de niños querían contarnos y no los escuchábamos. Ahora él no necesita hablarnos. Y sin embargo, sí cree que lo necesita, pero sí lo necesita. Entonces, papás, recuperen la comunicación con sus hijos si es que no la tienen. Acérquense, obsérvenlos. Otra recomendación que hace Ivonne Laborda dice, cuando menos sientas que tienes paciencia para abrazar, mirar y escuchar a tu hijo, es cuando más tienes que abrazarlo, escucharlo, mirarlo, porque es cuando más te necesita. Repito, cuando menos sientas que lo quieres mirar, escuchar o abrazar, abrázalo, míralo y escúchalo, porque es cuando más lo necesita. Cuando tú menos lo estás sintiendo, porque te estás desesperando, sacando de las casillas y le vas a decir largo de aquí, es cuando más debes hacerlo, porque más lo está necesitando. Por eso está siendo tan odioso, tan respondón, tan desobediente, porque es cuando más lo está necesitando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como padres? Estar, Liz, estar. Yo sé que está difícil. Yo justo hace 2 días le grité a mi hijo horrible y nos dimos un agarrón porque me salí de mi centro, él salió, pues es el adolescente, y se acabó en gritos. Después ya hablamos, le ofrecí disculpas y llegamos a acuerdos. Va a pasar, estamos en pandemia, hay gente más equilibrada, hay gente más nerviosa, hay gente que controla más, hay gente menos madura. El chiste es evaluarnos. Se dice, esta pandemia es una oportunidad de nuevas conciencias, de nuevas miradas del mundo. Entonces, evalúate como papá honestamente, humildemente, y corrige lo que tengas que corregir. Máxima para ahorita, estar. ¿Qué tienes que hacer como mamá? Estar. Como papá, estar. Sin asfixiar. Entonces, mirar, observar a tu hijo, preguntarle, escuchar, pero dejando que él vaya a su ritmo. Pero no escucharlo, no preguntarle, eso sí sería un error garrafal. Gran cantidad de suicidios se evitan cuando se le pregunta, ¿cómo estás? Oye, te veo raro. ¿Por qué no quieres hablarme? Cuando uno se acerca y empieza a hurgar, el hijo que está ávido y necesitado de amor y de atención, responde. Pero hay que hacerlo, Liz. No dejar que nos gane nuestra angustia, nuestra ansiedad, nuestro miedo, nuestro cansancio, nuestros propios rollos, y no olvidarnos que nuestro hijo nos está necesitando. Y fíjate, acercarnos, mirarlo, estar sin asfixiarlo. No es fácil, pero hay mucho en internet, de psicólogos. Liz. No, fíjate que también entender que pues las estadísticas, por ejemplo, de muerte en nuestra edad, bueno, sí fueron altas de nuestra edad, pero por ejemplo en ellos yo creo que ahí es como el estrés de los terceros, ¿no? Porque en ellos realmente no hay una estadística, como bien decía, de muerte. Entonces, no sé, de alguna manera tengo amigas que socializan con sus hijos que saben que no tienen COVID, o sea, seguir buscando la manera de socializar, porque eso es muy importante en su etapa. Y yo creo que incluso no solo para los adolescentes, para nosotros también, ¿no? Entonces, eso mantendría yo creo que una salud también mental, incluso si tienen actividades, pues vas disminuyendo el estrés, la angustia, como bien decía él y hablaba sobre eso. Y bueno, pues eso es lo que también tenemos que también razonar, ¿no? Porque oímos muchas cosas, pero no vemos a lo mejor las estadísticas. Hacemos un panorama que a lo mejor no es el nuestro. No porque a cierta persona le sucedió, me tiene que suceder a mí, ¿no? Obviamente tiene que haber mucha cantidad de cuidados, de evitar riesgos y todas esas cosas, pero uno tiene que proseguir su vida de alguna manera, ¿no? ¿Sabes qué? Buscar estrategias, como lo de las rodadas, por ejemplo. Sí. Bueno, ¿ustedes nosotros, qué por hacen? ejemplo, hay algunas de las cosas que tiene, bueno, esta situación es que nos permite estar más cerca, ¿no? De la familia, hablando en términos de espacio, pero también, como dice Graciela, si somos un poquito despiertos y vamos de una conciencia prereflexiva más una conciencia reflexiva a capitalizar esas oportunidades y esos espacios, como dice Chela, a platicar, a compartir, ¿no?
a estar, no estar como una silla, no estar como el escribiente de Herman Melville, ¿no? Que no quiere hacer nada, ¿no? No estar así, o sea, como una silla, no. Ese estar, pues no ni nos conviene ni nos ayuda, sino más bien un estar como muy despierto, muy atento, ¿no? Muy presente de estas señales que nos pueden dar oportunidad para desestresarnos, para compartir, para socializar. Nosotros empezamos a utilizar bicicleta, toda la familia, ¿no? Yo utilizo bicicleta siempre para mi trabajo como medio de transporte, pero bueno, empezamos toda la familia, te cuento, a hacer rodadas en la noche, sobre todo, y los fines de semana. Entonces, pues es muy agradable porque pues, es un espacio, es un medio de comunicación individual, pero al hacerlo de manera colectiva, pues es agradable porque es como estar juntos, disfrutar de ese espacio y al mismo tiempo, pues aliviar la tensión del estrés del día o de las actividades que también nos demandan, ¿no? Que se multiplican, ¿no? O sea, de la escuela o del trabajo por la modalidad en línea. Entonces, pues puede ser una muy buena oportunidad, ¿no? Para disminuir esa tensión. Buscar, también sabes qué, Liz, buscar grupos pequeños de adolescentes, por ejemplo, si mi hijo tiene una amiguita y un amiguito que adora, con las mamás ponernos de acuerdo para hacer una que otra reunión en un campo, no sé, irnos a afuera, ¿no? En las afueras, algún lugar espacioso, siempre al aire libre, y hacer un picnic, ¿no? Los 3 adolescentes y las 3 mamás, por ejemplo, ¿no? Son 6 personas, sus caretas, sus cubrebocas, y que ellos convivan con 2 compañeritos al menos. Buscar estos espacios, ¿no? Otra, fijarnos qué le gusta a mi hijo. Yo tengo, por ejemplo, alumnos, Hugo, que nos está viendo ahorita, hace música. Entonces, ¿te gusta la música? Pues vemos la manera de que un cursito por internet, ¿no? Que haga música. Al que le gusta pintar, pues proveerle, ¿no? Vamos a comprar un estuchito de acuarelas. Estamos hablando de familias como nosotras, que tenemos asegurado el sustento y podemos darnos el lujo de comprarles unas acuarelas. Situaciones de pobreza no podemos tocarlas en este programa, sería un programa aparte, porque es una situación muy distinta. Pero hablo de papás que tenemos hijos que están en la escuela, que les pagamos en la escuela, que podemos reunirnos, tenemos bicicleta, que podemos hacer rodadas. Entonces, esto, ¿no? Me gusta patinar, bueno, ponte de acuerdo con 2 compañeros y a las 8 de la mañana el sábado o 7 que no hay gente, se van al ecológico, ¿no? Por ejemplo, a rodar o a patinar. Ir buscando esas estrategias. Sí, de algún modo buscar cómo suplir. Pero aparte de la observación. Si no observamos, pues... Sí, y yo creo que no ha habido papá también que no haya vivido o que tenga hijos adolescentes. Bueno, incluso nosotros mismos, ¿no? Ya en adultos, pero imagínate en jóvenes que todavía, como dices, todavía hay esas hormonas, esos cambios, esa búsqueda de identidad, la socialización que es tan importante. O sea, creo que para ellos se les agrava y pareciera que no. Incluso yo he sabido de jóvenes que se están escapando por la madrugada con tal de tener una vida social y los papás ni siquiera se enteran de que andan en fiestas, de que andan en cosas así. Y bueno, pues la verdad no ha sido nada fácil, ha estado como complicado. También de qué manera los papás podemos reaccionar, ¿no? Yo la verdad decidí llevar a mis hijas a terapia porque yo ya las empezaba a ver deprimidas, ¿no? Como dices, a mí también me pasó, lloraban y me decía mi hija, la de 15 años, me decía, no tuve graduación, no tuve mis 15 años. Digo, estamos hablando que, como bien dices, en una situación como nosotros, ya en pobreza, pues ya son cosas que a lo mejor no son tan difíciles para ellos, ¿no? O a lo mejor sí, pero no es algo, no sé, bueno, estoy hablando de los conflictos que ellos lidian y que bueno, también tuvimos la situación de tenerla que cambiar de colegio, medio año no tuvieron colegio por distintas situaciones, por decisión que yo tuve, ya después vi que
que era mejor que prosiguieran el estudio. Yo no pensé, la verdad, jamás me imaginé que fuera a durar tanto la pandemia. Yo creo que nadie nos imaginamos y que sigue, ¿no? Porque estamos hablando de que viene una tercera ola. Se habla mucho sobre eso. Entonces, no sabemos para cuándo va a terminar esto. Y bueno, una de las situaciones de la inteligencia y de la habilidad del ser humano es que pues tenemos que resolver esto, de alguna u otra manera nuestras posibilidades hay que resolverlo, ¿no? Tú nos estás hablando sobre un contexto, yo te estoy hablando sobre un contexto, pero a lo mejor nos podemos dar ideas, ¿no? Sobre cómo actuar con ellos bajo la conversación, la experiencia, ¿no? Tú que toda la vida has trabajado con adolescentes, también tu esposo, ¿no? Y que bueno, es como que ya más cercano, como que lo has visto, ¿no? Incluso creo que sigues dando clases ya actualmente, ¿no? Y paré por mis hijos para poder estar con ellos pues todo el tiempo ahora que está la pandemia, pero retomé un curso y bueno, vuelvo a estar, es lo mismo, ¿no? El adolescente, Liz, el adolescente está ahí con todo para dar y para recibir, contrario a lo que se ha dicho siempre. Entonces, vuelvo, Liz, observarlos, observar signos de alarma. Mientras mi hijo esté siendo el rezongón de siempre y comiendo y su clase y grita tantito, vamos bien. Si mi hijo empieza a aislarse demasiado, a no querer expresar nada, a estar muy irritable, muy enojado todo el tiempo porque de repente grita y yo grité, ok, eso es normal. Pero si todo el tiempo está irritable, esos signos, aguas porque ya mi hijo, lo que tú dijiste, está entrando en depresión. Entonces, buscar ayuda profesional. Oiga, los psicólogos son una maravilla, un don de Dios para el mundo. Busque ayuda psicológica, hay terapias en internet, hay terapias más económicas, estar observando. Ajá. Y también la música, Liz, es lo que hacen nosotros la música. Pónganse a bailar Just Dance, pongan ahí en el YouTube videos, si no tienen Kinect, Just Dance y bailen todos juntos. Es que eso libera toxinas, quita el estrés, eleva endorfinas, ¿no? Eleva dopamina. No me imagino a Carlos bailando, La música, el baile. Baile con sus hijos, aunque sea una vez a la semana. Pónganse a bailar para sentirse locos. Ahí donde lo ven tan tranquilo y serio, saca un puntaje, pero bueno, arrasa. Pues mira, el ejercicio, Liz, el ejercicio, rutinas. No hay que ir al gimnasio. Sí, o sea, ¿ibas a decir algo, Carlos? Bueno, sí, creo que ya se nos está cortando el tiempo, pero no sé si tenemos una parte como para cerrar o ya vamos cerrando porque nos quedan unos cuantos minutos. 10 minutos nos quedan para cerrar. Para dejar comentarios precisos sobre esto. Yo quiero comentar algunas recomendaciones que nos da la UNICEF México para el control de la salud mental de los adolescentes ante el COVID, y que son algunas de las que hemos estado comentando. Una es, recomiendan a los chicos ordenar su entorno, organizar el día a día, y para no perder la noción del tiempo, ¿no? Organizar la vida, básicamente. 2, reconoce tus emociones, no reprimirlas. Entonces, un poco lo que decía Graciela, el expresar, ¿no? El reconocer, el identificar, nos ayuda mucho a poder trabajar con las emociones, a aceptarlas, pero también hacer algo al respecto, ¿no? Entonces, expresarlas, sea a través del arte, a través de comunicarlo con los compañeros, con los amigos. El llanto. Por ejemplo, nosotros no éramos de la idea de que nuestro hijo adolescente tuviera un teléfono, pero el asunto de la socialización y el conversar con sus amigos, y ahora que no los tienen juntos, pues es necesario, pero obviamente con control, ¿no? Entonces, eso es importante. Igual también a lo mejor tener un diario, expresar sus emociones, sus sentimientos, etcétera. Otro, concentrarse en sí mismo o en sí, ¿no? En sí mismo, ¿no? Del adolescente. ¿Cómo? Pues obviamente tampoco se trata de ser egoísmo o de ser egoísta, más bien. La idea es como que estas cosas que hagas hacia ti, que tengan un enfoque útil y también que sea saludable, ¿no?
Otro punto, el 4, sería mantén contacto con tus amigos, que también sería un asunto que comentaba Graciela, a través de las redes, ¿no? De la música, por ejemplo, el compartir playlist. Saulo, que es nuestro hijo, comparte con sus compañeritos, bueno, estas cosas, pero también comparte, bueno, su música, él toca, pero también escucha con sus amigos y también ve películas, ¿no? Ahora que estas plataformas permiten ver y comentar a través de internet, pues eso también le gusta mucho y lo disfruta. Hacen sus palomitas en su casa cada muchacho y mamá, voy a ver la película con mis amigos y cada quien en su casa y la comentan ahí en el chat y todo. Pues es una buena idea, creo yo. Otro asunto, el 5, es que sigan aprendiendo, que se mantengan activos, ¿no? Que si de sus talentos o de otras cosas que sean de interés general, que si pueden ocupar su tiempo en eso, es recomendable. Y el último tema es ser amables consigo mismo y con los demás. Y que quizás es ahí donde a lo mejor como padres podemos orientar, bueno, en todo lo demás, pero particularmente en esto, que es una cuestión muy importante porque es una cuestión del bienestar emocional, ayudarles, ¿no? Ayudarles a que no se maltraten a sí mismos y que sean amables con las personas con las que viven y conviven, ¿no? Porque si no, sí se pierde el piso a veces y este asunto de la pandemia termina por rebasarnos. Entonces siempre hay que regresar la mirada sobre este tipo de situaciones. Tenemos otros puntos, el 7, cuida tu salud, bueno, hacer ejercicio, la alimentación, el sueño, ¿no? Es también importante y los protocolos de higiene, por supuesto. El 8, escucha música que te ponga de buen humor, ¿no? Eso es súper recomendable, ya decía Chela. Y el 9, aprovecha las oportunidades, ¿no? Lo que tengas, ¿no? Lo que esta situación por pandemia te propone, que le saques provecho, que tengas como una perspectiva creativa, innovadora a este respecto. O sea, que si los chicos tienen un talento para algo, pues que lo exploren, ¿no? Hay ahora a través de esta interacción virtual, hay muchas posibilidades, ¿no? No siempre las vemos, pero como jóvenes seguramente las tendrán esta perspectiva más a flor de piel. Elisa, ahí sobre el punto de que el adolescente reconozca sus emociones y que uno como papá las valide, Liz. Eso es un tema hoy muy en boga, validar las emociones. Porque de pronto el niño dice, estoy enojado. Ay, mijito, pues de todo te enojas. Es que estoy triste. Ay, pues no te me atontes, ponte listo, ponte contento. A ver, no. ¿Por qué estás triste, mi niño? Mi amor, joven, niño, lo que sea. Mamá, estoy enojado. ¿Qué te pasa? ¿No? O bueno, vete y vienes a decirme después qué te pasó. Validar las emociones. Mamá, es que estoy triste. Y no decir, ay, mijito, no. Validar las emociones, Liz, por favor. Eso es bien importante. Y sobre el sueño. Yo sé que los adolescentes aman desvelarse. Se acuestan 2 de la mañana. Digo, sé que es parte de la adolescencia. Traten de no desvelarse tanto. Igual hay gente que es búho, gente que es alondra, gente que es más para desvelarse, gente que es más para pararse temprano. Pero seamos búhos o no, sí traten de no desvelarse tanto, porque ya está demostradísimo, ya lo sabes tú, Liz, como psicóloga, más que yo, lo sabes más que yo, eso, el no tener patrones de sueño saludables es un gran factor de estrés, aunque estés joven. A mí me gustaría cerrar con que vamos a tener que hacer un gran esfuerzo, el círculo de ayuda que deben de tener los adolescentes, ¿no? Es mucho más cansado porque, por ejemplo, en el caso de tu esposo, que aparte de todo tiene que llegar a tener actividades en la casa, ¿no? Nosotras que tenemos otras actividades y todavía tener, digo, eso ya es como que nosotros como que más o menos lo hacíamos, pero yo creo que es un esfuerzo doble porque hay que estar cuidando, por ejemplo, cambios de estado de ánimo, cambios de comportamiento, ¿no? Tales como alejarse, como decía, interés en pocas cosas, da dificultad para dormir, cambios o patrones alimenticios también son muy importantes, menos interés en tareas escolares, cambios en la apariencia, como que no se bañan de por sí, ¿no? Pero todavía échale, y entonces todas esas cosas uno tiene que estar, ¿no? A lo mejor también el consumo de alcohol, ¿no? Yo he sabido, te digo, o sea, sé de gente que en su propia casa por las madrugadas hace esas cosas, ¿no? O sea, y sobre todo también el estar hablando, por ejemplo, ellos
últimamente como preguntan mucho, porque el contexto es muerte, preguntan mucho sobre eso, ¿no? Estar pendientes cuál es su interés y si no están pensando, ¿no? Por ejemplo, si empiezan a querer regalar sus cosas o a despedirse o situaciones así que puedan estar en un peligro de suicidio, ¿no? Entonces son cosas que uno, el círculo de su entorno debe de estar pendiente. No tomarlo porque sí, también para nosotros está siendo difícil y todavía, como dice, un esfuerzo extra, pues nos va a tener que tocar, ¿no? Yo les recomiendo, por favor, que sigan a Ivonne Laborda. Ivonne Laborda. Está en Facebook, en YouTube, terapeuta, psicóloga, experta en maternaje. Ella, las páginas de la UNICEF, hay mucho de dónde asirse ahorita, ¿no? Entonces, papás, hay que buscar. Escuela para Padres en Facebook, no me pagan a mí por esto, ¿no? Es que es gente que yo, de la cual he aprendido, ¿no? Escuela para Padres, una maestra que da Waldorf, mucho. Ramón Luna, psicólogo maravilloso, Josué Hernández, psicólogo maravilloso, mucha gente, hay de dónde agarrarse, solo es querer hacerlo, estar de veras. Estar sí, y observar. Y bueno, yo te voy a decir una cosa, en ese caso, pues yo creo que sí deben de asistir en caso de estos síntomas que hemos mencionado o de que son focos de alerta, pues no vendría mal pedir ayuda a un profesional, porque la psicología tiene ramas y la rama es la clínica, entonces ya ahí uno tiene que pues tomar terapia y buscar realmente ayuda, e incluso pues es todo el entorno familiar, ¿no? Pero sí, este programa era para eso, caso para un dar maestro que aprecio mucho. Era de alguna manera dar como un punto de vista en cada uno de nuestros contextos, en más o menos ayudar en lo que se pudiera, pero esto no sustituye una terapia. No. Exacto, el profesional es el profesional. Y el trabajo terapéutico es lo que ayuda, ¿no? Principalmente. Sí. Yo me gustaría, ya nos vamos, algo que quieran decir antes de irnos. Nada, que reforzar sus lazos de afectividad, ¿no? En la familia, estar muy cercanos, muy de corazón a corazón, ¿no? Básicamente. Sí. Estamos vivos, Liz, los tenemos a nuestros hijos, qué más bendición. Entonces, si son mamás nerviosas como yo, hagan meditación, hagan yoga, pónganse en YouTube ahí, hay también un montón de gente, Elena Malova, María Martínez, mucha gente maravillosa, háganse su rutina mamás de ejercicio y verán que se relajan para poder darle más a sus niños, meditación, más a sus adolescentes, ¿no? Y eso, fíjate que acabas de mencionar, es súper importante, porque las mamás que no están bien, los papás que no están bien entre ellos y con ellos mismos, no van a poder hacerse ayuda para nadie, ¿no? Si no pueden con ellos mismos, ¿cómo podrían poder con otra persona, no? Sí. Eso quería decir, Liz, qué bueno que lo tocaste. Si uno está deprimida, los hijos mimetizan cañón con la mamá. Y sobre todo la mamá, el papá también, pero la mamá. Si uno está nerviosa, ellos están nerviosos. Y si uno está alegre y va y viene, ellos también. Es no, querámoslo o no, así es. Entonces, mamás, ayúdense, papás, ayúdense para poder ayudar a sus adolescentes. ¿No? Ámense para poder amar a sus adolescentes también y a sus niños. Sí. Y otra cosa, pensemos que el asunto de la pandemia no lo decidimos, pero sí decidimos cómo sobrellevarla, cómo vivirla. Sí, porque esto todavía va para largo y bueno, también de algún modo, gracias a Dios, tenemos otro contexto, hablamos de nosotros dos por el momento, ¿no? Sí se ha vivido contextos muy violentos y duros para muchas personas y de verdad lo lamento mucho y duele, pero ahorita pues lo que nos toca como responsabilidad pues son nuestros hijos y nosotros mismos, ¿no? Y lo que podamos de alguna manera también ayudar, ¿no? Porque eso también ayuda, ¿no? También eso, si nosotros vamos bien, pero vemos que la vecinita no, o la prima, pues decirles, oye, mira, aquí estoy, ¿no? Y Liz, algo rápido, de las tareas. No se nalguen a los hijos porque no hicieron la tarea, no les griten, no los cacheten, o sea, de verdad. Uno llega y, ¿esta tarea? No, oye, me escuincle, no. Paciencia, se requiere ir lento, hay que ir despacio. Boris Cyrulnik, otro maravilloso psiquiatra neurólogo. Él dice ralentizar, ir más despacio, vamos más despacio. Y con ellos también, los maestros están están agarrando la onda, están siendo pacientes, comprensivos. Eso también es como papás,
Ojo con las tareas, ¿sí? Pedirles que se responsabilicen, pero sin estresarlos tanto, ¿sí? Organización. Pues un saludo también a Saulo, que ya nos animó a compartir su experiencia, pero bueno, entendemos que todavía es pequeño y que no es tan fácil tener esta conversación con tanta gente, ¿no? Pero bueno, agradezco también a tus alumnos y bueno, y a ustedes que siempre están como dispuestos a aportar algo a la sociedad. Le agradezco muchísimo, de verdad, su colaboración. Y a los que nos escuchan. Y gracias allá a GES Intelectual, bueno, agradezco mucho por el tiempo, el espacio y bueno, nos vemos el próximo jueves, Chela, espero hacer nuevos programas contigo, también con tu esposo y bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias GES Intelectual. Nos vemos pronto, que Dios los bendiga. Hasta la vista. Adiós. Gracias, bye.